¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Usted tal vez en su Biblia Reina Valera tenga separado el versículo 21 como comenzando una nueva línea de pensamiento. En realidad, luego de haberla vuelto a meditar y a estudiarla, encontramos que el versículo 21 tiene clara relación con lo que veníamos hablando. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21, dice ahí la palabra del Señor, léalo conmigo, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es nuestra cita, es la segunda parte de la serie de sermones que habíamos llamado La llenura del Espíritu. Hemos comenzado la semana pasada. Para los que no pudieron estar, ya saben, le puede pedir el bosquejo a Sonia, que se lo repartió hoy. Se lo pueden pedir y los audios y los videos ya están todos disponibles para utilizarse, ya sea por WhatsApp si usted lo necesita o también por Facebook. Le pido que a los que no pudieron estar el domingo pasado y que quieren seguir esta serie, que lo puedan pedir porque realmente es muy necesario para poder entender lo que vamos a hablar un poquito hoy. Dentro de nuestro ambiente cristiano siempre encontramos a personas que realmente lidian con su pecado, que luchan con su pecado. Siempre, particularmente, charlo con muchos que están luchando con su pecado. Ellos quieren salir, o ellas quieren salir de esas cosas que no les gustan, que les desagradan, y por lo general acuden a la iglesia con el deseo que de alguna manera puedan ser librados de eso. Ellos dicen, bueno, quiero ir a la iglesia porque no quiero seguir pecando en esto, haciendo esto. Realmente esto no me gusta qué hago en mi vida, realmente no me gusta cómo sigue mi vida, entonces quiero ir a la iglesia para que me ayuden a luchar con este problema que estoy pasando, con este pecado. Realmente se dan cuenta tal vez que es pecado porque ven lo que le está produciendo a su vida. Y a veces ni siquiera estamos hablando de personas que vienen por primera o segunda vez, sino personas que están hace mucho tiempo conociendo un poco lo que es el Evangelio, lo que es la iglesia cristiana, y aún así luchan y lidian con pecados de los cuales quieren salir. Y entonces vienen a la iglesia con el deseo de poder vencer eso. Puedo dar testimonio por mi propia vida que por mucho tiempo intenté conseguir librarme de cosas por muchos modos, pero luego de un tiempo volví a verme involucrado en cosas que me desagradaban. Crecí en una adolescencia donde había cosas que realmente no me gustaban que hacía, y iba a la iglesia, escuchaba las predicaciones que me hablaban. En aquel tiempo iba a iglesias donde por el contexto nos hacían pasar al frente y supuestamente oraban por nosotros para que esas cosas cambiaran, ¿no? Y uno se sentía tan culpable por esos pecados que cometía, y uno iba constantemente a orar y uno lloraba arrepentido, pero luego volvía nuevamente uno a caer. Y creo que volver a repasar lo que hoy vamos a tratar nos va a ayudar a comprender que disponemos de todos los recursos que necesitamos para vivir una vida victoriosa en el camino que tenemos por delante. A veces decimos, bueno, luego de muchas veces volver a tener esas recaídas en pecados que nos gustan, que nos desagradan, decimos, bueno, realmente yo no voy a poder cambiar más. A veces miramos nuestra vida y decimos, bueno, todo el tiempo altibajo, nunca puedo salir adelante, y tal como veremos hoy, no hay soluciones mágicas, ni recetas milagrosas. Todo se trata de un proceso constante que la Biblia llama ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el punto.
Ese es el punto para una vida victoriosa en el camino del Señor, ser lleno del Espíritu Santo. El tema es, y lo que vamos a empezar a ver ahora, que hemos empezado a ver la semana pasada con una advertencia y hoy con el mandamiento pleno y entendiendo, la palabra de Dios nos muestra que para vivir con éxito la vida cristiana entonces es fundamental ser lleno del Espíritu Santo. El problema con esta situación no es tanto el hecho de no comprender la Escritura, sino qué entendimiento tenemos de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Ahí empieza aquí la cuestión. Crecí en entornos evangélicos donde esto de ser lleno del Espíritu Santo se lo llevaba para un lado que realmente yo creía que era así, intentaba buscar eso que supuestamente me ofrecían, pero realmente veía que o esto de ser lleno del Espíritu Santo no era para mí, o algo no estaba funcionando en el proceso porque volvía a recaer en cosas que no quería. Y entonces creo que iba a ser necesario, y esto lo digo a modo introductorio, debemos comprender realmente qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y que realmente si lo comprendemos y lo podemos vivir, entonces sí vamos a poder vivir una vida victoriosa contra el pecado. Luego de reflexionar, la semana pasada dijimos sobre la advertencia que el apóstol le da a los efesios respecto a la utilización de métodos relacionados al culto pagano para una relación más íntima con Dios. La semana pasada hablamos respecto a advertirnos que no deberíamos intentar tener una mejor relación con Dios a partir de cosas que Dios no quiere. Y ahí es cuando entró y expliqué lo que hablaba respecto al embriagarnos con vino. Hoy vamos a profundizar sobre el mandamiento que les expresa. Y el mandamiento que les expresa luego de advertirle, fíjense que lo primero que tenemos en nuestro texto es la advertencia. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Ahora viene el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Sed llenos del Espíritu. Entonces, esta es la segunda parte que es lo que vamos a tratar hoy, que es el mandamiento. Lo que sigue después en los siguientes versículos son los efectos que produce en tu vida y en la mía que seamos llenos del Espíritu. Eso lo vamos a tratar a partir del próximo domingo. Entonces, advertencia primero Pablo, mandamiento hoy y efectos a partir del domingo que viene. No sé si será 1 o 2 sermones, eso veremos de acuerdo en el momento. Entonces, el texto que tenemos, el mandamiento es sean llenos del Espíritu, o de manera literal, la forma literal del verbo acá es, estén siendo llenos todo el tiempo del Espíritu. El tiempo presente y la voz pasiva nos da la idea de una obra que el Espíritu hace en nosotros y que debe ser realizado continuamente. Este ser lleno del Espíritu involucra una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, por eso la voz pasiva. En el texto original tenés la voz pasiva que te habla de algo que la otra persona hace sobre vos. O sea, el Espíritu Santo realiza en nosotros esta obra y el tiempo que tenemos es el tiempo presente. O sea, una obra que ocurre aquí y constantemente. Es una obra que el Espíritu Santo hace constantemente en vos y que debiera hacer constantemente también en mí cada día. Al revisar el mandamiento, encontramos particularidades que lo asocian a la advertencia que Pablo acaba de dar. O sea, vamos a ver un poquito y relacionar qué tiene que ver, vamos a nuestro contexto y vamos a empezar a ver un poquito qué relación tiene con esto de no embriagarse. Y lo primero que vamos a encontrar aquí, que creo que es importante que repasemos, es entender qué no significa ser lleno del Espíritu. Para poder dar una buena definición sobre qué es ser lleno del Espíritu, veamos primero qué no es ser lleno del Espíritu. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos? Sí, dígame, ¿entienden? Bueno, estamos, perfecto. ¿Qué no significa ser lleno del Espíritu entonces? Bueno, lo primero que no significa, no tiene relación con experiencias místicas o momentáneas. No tiene relación con experiencias místicas o momentáneas. O sea, ser lleno del Espíritu no se logra por medio de alguna experiencia medio mística o instantánea. Al repasar la historia en el contexto original, encontraremos que la gente relacionaba una comunión más íntima con los dioses a partir de experiencias esotéricas que surgían a través del culto a esos ídolos. La semana pasada hablé al respecto, ¿se acuerdan? El culto a qué dios yo le había dicho, ¿se acuerda alguno? Baco, Dionisio, bien, estuvieron atentos, estuvieron leyendo esta semana.
o me prestaron atención el domingo pasado. Bueno, era el dios Dionisio o Baco de los romanos, en lo cual se llamaban los famosos, ¿se acuerdan? Bacanales, que eran como rituales especiales, donde de alguna manera las personas creían que por medio de esos rituales, de esas ceremonias, ellos tenían una mayor comunión con Dios, con sus dioses, en todo caso. Entonces, ya desde ese momento que ellos creían de que por medio de algún tipo de ritual, o en algún momento, o algún instante, o por un evento especial, ellos podían llegar a tener un éxtasis especial, un tiempo especial con su Dios. De aquí entonces que no es de extrañar que en torno burlón, allí en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado por primera vez allí en el tiempo, en el aposento alto, y entonces ocurre también el obrar del Espíritu Santo en llenar a los hermanos que estaban allí orando. En Hechos 2:13 dice que los que estaban escuchando, algunos, se burlaban, decían, están llenos de mosto. O sea, para muchos están ebrios. ¿Por qué relacionaban con esto de ebrios? Ya lo hemos visto. Porque para ellos el hecho de estar ebrios simbolizaba el comienzo de una relación medio íntima con Dios o con sus dioses. Entonces, de una manera burlona decía, estos están todos borrachos. Porque es como hacen los rituales, lo hacemos nosotros, en nuestros ritos, con nuestros dioses. De la misma manera esta gente seguramente está borracha. Para ellos, alguien que tenía una experiencia con los dioses lo demostraba en situaciones donde las personas perdían el completo control sobre sus cuerpos. En el frenesí de estos bacanales, ellos, ¿se acuerdan que le contaba sobre la música, el alcohol, las orgías sexuales? Ellos se perdían y perdían un total control sobre sus cuerpos porque ya sus cuerpos eran controlados por un frenesí que los llevaba a hacer cosas terribles. Pero Pedro dice que se para y le dice, escúchenme, esta gente no está borracha. Es muy temprano todavía para que estén borracha, le está diciendo en un momento. Sino le dice que la proclamación de las maravillas de Dios en las lenguas que cada visitante de Jerusalén podía entender, tenía que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios, para que algunos entiendan. Algunos aducen de que allí en Pentecostés, en el aposento alto, estaban todos hablando en lengua y bueno, no importaba que no entendían. No, claramente, porque el Espíritu Santo, nuestro Dios, es un Dios de orden. Lo que ellos estaban hablando, los de afuera lo entendían. En aquella fiesta de Pentecostés, judíos que venían a adorar en Jerusalén, estaban escuchando las lenguas de sus pueblos natales donde ellos estaban viviendo. Partos, Meda, Lamite, Cretense. Todos ellos escuchaban que adentro de ese aposento alto se escuchaban hablar las maravillas de Dios. Entonces ellos estaban entendiendo lo que estaba pasando ahí adentro. Y lo que Pedro entonces sale al decir es, no se equivoquen, no están borrachos. Esto que está pasando es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, de que en los postreros tiempos el Espíritu iba a ser derramado sobre todas las naciones. Y es lo que es la iglesia de Cristo hoy. La promesa del Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés. Muchas veces nosotros en la jerga de muchos tiempos de aquellos que hemos venido de iglesias más bien carismáticas, nos han dicho, bueno, ya tenés la promesa y hoy comprendiendo me doy cuenta de que la promesa ya estaba desde aquel día de Pentecostés cumplida. No quedan dudas, el Espíritu Santo estaba a partir de ese momento y comienza el tiempo ya claramente de la iglesia en el cual el Espíritu Santo es derramado en cada uno de sus hijos y hace residencia y templo en cada uno de los cristianos. Hoy la hermanita me decía claramente, porque ahora mi cuerpo, me decía ella, es templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que vive cada creyente, cada hijo de Dios. Cada cristiano ahora tiene el Espíritu Santo dentro de él. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se viene entendiendo? Bien. La llenura del Espíritu Santo entonces no se otorga por rituales esotéricos ni por la obra de alguna persona, sino que tiene que ver con procesos en la vida de los cristianos en la cual el Espíritu Santo trata con ellos.
¿Qué quiero decirte con esto? No hay una situación de instantánea en la cual ahora sos lleno del Espíritu Santo, ni tampoco podría yo decirte, bueno, yo voy a orar por vos y vos vas a ser lleno del Espíritu Santo. Eso no existe. Yo puedo orar por una persona, tal vez para que Dios la pueda salvar. Yo puedo orar por alguien que esté tal vez en este lugar, pidiéndole al Señor que Dios la salve, porque yo no salvo a nadie. Yo puedo orar por una persona para que esa persona realmente Dios la salve, y por medio de que la salve el Espíritu Santo va a estar en esa persona. Pero la obra de la llenura del Espíritu Santo no es algo que yo pueda impartir a nadie, porque es un proceso, lleva tiempo. No es una situación que en un instante vos sos lleno del Espíritu Santo. Porque en realidad el Espíritu Santo ya está ocupando tu ser. Más adelante te voy a explicar qué tiene que ver la idea de llenar el Espíritu Santo que habla acá Pablo. Pero de entrada quiero que entiendas de que tiene que ver con un proceso en el cual vos y yo tenemos que vivir para entonces continuamente estar actuando a partir de esta llenura del Espíritu Santo. Y aquí hay unos textos que hablan al respecto. Y es importante entenderlo porque nosotros a veces veníamos a un entorno en el cual el ser lleno del Espíritu Santo estaba supeditado a un estilo de reunión, a un estilo de culto, a una liturgia en el cual supuestamente yo necesitaba en ese momento ser lleno para entonces supuestamente utilizar dones o cosas especiales para ese momento. Pero vemos acá en la Escritura de que ser lleno del Espíritu Santo es un trato en el cual Dios, vemos en persona cómo en diferentes aspectos de su vida, en momentos, ellos están siendo llenos del Espíritu Santo y por lo tanto actúan de una manera que realmente nos llama la atención. Hechos capítulo 4, versículo 8. Pedro se para ahora a hablar allí en Jerusalén y dice entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habla a los gobernantes. Este Pedro que tiempo atrás se había escondido, aun cuando una chica le había dicho, tú eras el que estaba con el Nazareno, y él dice, no, yo no lo conozco. Este mismo Pedro que se había escondido y lo había negado 3 veces a su Señor, ahora se para y lleno del Espíritu Santo, entonces él empieza a hablar con valor la palabra del Señor. Y es ese mismo Pedro lleno del Espíritu Santo que en un momento le dicen a los gobernantes, mirá, no hables más en nombre de ese tal Jesucristo, no hables más en nombre de Él. Te dejamos libre, pero no hables más. Y este Pedro lleno del Espíritu Santo le dice, miren, entiéndanlo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. Acá nos cuenta una historia de la iglesia. Y fíjate unos detalles. Dice, y ellos, Pedro es soltado, Juan también, y ellos, habiéndolo oído de las cosas que los apóstoles habían vivido, esta persecución, este encarcelamiento, y las cosas que habían hablado, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, Señor, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estos estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hecho importante porque siempre recalcamos el versículo 31 y siempre pareciera que nuestra oración está apuntada, Señor, queremos orar y que este lugar tiemble.
Queremos que orar y que pase como allá, como pasaba en la iglesia primitiva, que acá en Figueroa del Corta 34-94 las cortinas tiemblan y seamos todos llenos del Espíritu Santo. Pero si vos te pones a pensar en la oración que ellos hacen, ellos no estaban orando por ser llenos del Espíritu Santo. ¿Vos ves que ellos estaban orando? ¿Qué estaban pidiendo en su oración? Ellos estaban con temor, diciendo, Señor, miran cómo nos están persiguiendo. Danos el valor para que con denuedo hablemos. Señor, que por tu mano, extiende tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo no veo acá a los hermanos de la iglesia primitiva diciendo, bueno, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, pasen al frente, Pedro y Juan van a orar por ustedes y todos van a ser llenos. No estaban orando de esa manera. Ellos estaban temblando y diciendo, Señor, necesitamos tu ayuda para seguir adelante porque no podemos. Porque solo no podemos. Mira cómo nos han amenazado. Pero concede a tus siervos que con valor, con denuedo hablen tu palabra. Que tu mano se extienda y pueda tratar. Y entonces, en esta oración sincera de hermanos que no estaban haciendo ningún tipo de rito especial, sino que eran hermanos rendidos a la voluntad de Dios, orando fervientemente, ellos son llenos del Espíritu Santo. Pero no son llenos del Espíritu Santo para ahí estar todo tirado en el piso haciendo un montón de cosas, sino para qué. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo termina el texto? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo se mostraba realmente de que esta gente había sido lleno del Espíritu Santo? Porque salieron de aquel lugar y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué diferente que es a muchas manifestaciones raras que se hacen llamar del Espíritu Santo, en el cual las personas supuestamente en el lugar están que dicen que tiembla, que ven un montón de cosas, pero luego el lunes arrancan el día y no le predican en toda la semana a nadie el Evangelio. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa. Y no tenemos, y fíjense, y lo vuelvo a recalcar, ellos no estaban haciendo reuniones especiales para ver si el Espíritu Santo descendía, o no buscaban por medio de una melodía ahí con un tecladito tocar, o una canción repetida a ver si el Espíritu Santo venía. Ellos simplemente oraban y decían, Señor, mirá cómo nos sentimos amenazados, solo no podemos, necesitamos que nos ayude a hablar con valor. Y entonces el Espíritu Santo llena sus vidas. ¿Ven la diferencia? Veamos otro varón. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, los apóstoles le piden a la iglesia, a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo para poder entender el trabajo de las mesas. Y nosotros vamos a persistir, dice, en la oración y el ministerio de la palabra. Y entre todo esto dice que había uno que se llamaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y cómo este hombre demostró que estaba lleno del Espíritu Santo? Porque dice que lo encarcelan, lo llevan delante de todo el pueblo con engaños, diciendo cosas que él no había dicho, pero él predica el Evangelio, les habla a las personas. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, pero que no era una cosa así nomás. Realmente él estaba lleno del poder del Señor. Y tal es así que él, al final, ahí vemos en 7:55, él está a punto de morir. La gente se empieza a amuchar para apedrearlo. Lo iban a matar. Iba a morir.
¿Cómo iba a morir? Lo iban a lapidar, iban a agarrar piedras grandes y se le iban a tirar encima para matarlo. Pero dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Seguí, por favor, ¿puedes seguir otros versículos? ¿Lo tenés ahí? Y dice que cuando él está lleno del Espíritu Santo, entonces el versículo 56, si lo tenemos, lo leemos ahí. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58. Echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Lo mataron con piedras. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Miren la actitud de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y puesta de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Muchos que están queriendo buscar experiencia y dice que está lleno del Espíritu Santo, este es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Alguien que está siendo asesinado por otros y que le está diciendo, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces no se trata de experiencias esotéricas especiales o raras. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. También podemos decir al respecto que no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y aunque hemos aclarado en otra ocasión este punto, podemos volver a subrayar que Pablo está pidiendo a los efesios que sean llenos del Espíritu Santo. Y los efesios ya tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Efesios 1:13 habla al respecto. Él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Pablo le está hablando a personas que sabía que tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. O sea, era algo aparte de lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Entendemos que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que vive cada cristiano cuando Dios lo salva. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 habla al respecto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. O sea que la obra del bautismo del Espíritu es una obra que recibimos una vez y para siempre. Es la obra en la cual el Espíritu Santo nos une vitalmente al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces no es lo mismo bautismo del Espíritu Santo que llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas separadas, que no es lo mismo. No se demuestra tampoco la llenura del Espíritu Santo con el uso de dones. Si repasamos el texto inmediato, lo que hemos leído, notamos que el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con poder cumplir eficazmente con la voluntad de Dios respecto a los hechos cotidianos de nuestra vida. Todo lo que venimos hablando, fíjense que tiene que ver con mandamientos de Dios y sobre la necesidad de poder cumplirlos. Y el hablar de ser lleno del Espíritu Santo es justamente poder cumplir aquellas cosas que Él nos pidió. En ningún lado acá está hablando de dones. Y en todo lo que va a seguir hablando el apóstol va a seguir hablando sobre mandamientos, sobre cosas que debemos poder llevar a cabo en esta nueva vida que tenemos ahora. Una vida llena del Espíritu no se demuestra en la utilización que se haga de los dones dados por Dios, sino que tiene estrecha relación con los frutos que ese creyente muestre. A modo de ejemplo, podemos ver la situación de los corintios, que usaban todos los dones. Ahí en 1 Corintios 1:7 dice, Pablo le dice, de tal manera que no les hace falta a ustedes, Corintios, ningún don. Ustedes tienen todos los dones. Pero aún así, teniendo todos los dones y usando todos los dones, Pablo les dice, el apóstol dice que por sus actitudes eran carnales, no eran maduros. 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 al 20, le está diciendo, hablando respecto a esto.
Él está diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Versículo 19. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, le dicen, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños de la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí está hablando de madurez. Lleno del Espíritu Santo tiene que ver con madurez. Él está diciendo, yo tengo todos los dones, puedo hablar en mucha más lengua que ustedes, pero cuando estoy en la iglesia yo hablo claramente. Porque ¿qué me sirve poner a hablar un montón de lenguas si no me van a entender? Hermanos, sean maduros en su forma de pensar. Claramente los Corintios 14 nos habla sobre, estaban haciendo desastre con los dones los hermanos, en un desorden. Entonces Pablo tiene que corregir y le dice, sean maduros. Por último, ser lleno del Espíritu Santo no es ser independiente de su obra. Ya hemos expresado que muchos de los creyentes de Éfeso eran de origen gentil, o sea que había un gran número de griegos. Muchos de ellos estaban emparentados con la idea del pensamiento humano como la columna del ser humano para poder vivir. Pablo insta a entender que la vida cristiana no puede llevarse adelante con esfuerzos humanos estoicos, sino que necesita ser dependiente del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se trata de pelearla sola, sino de saber que el Espíritu está en la vida de cada creyente y que lo necesitamos. A veces por todas las cosas que se escuchan del Espíritu Santo pensamos de que no dependemos nada del Espíritu Santo, pero es todo lo contrario. Tenemos una dependencia de Él. Necesitamos que el Espíritu Santo trate nuestra vida, porque no podemos vivir esta vida cristiana diciendo, bueno, lo hago con mi fuerza. No puedo. Bien, ¿cuál es entonces el significado de ser lleno del Espíritu? Luego de haber expresado aquellas cosas que no significan ser lleno del Espíritu, podríamos buscar una definición de qué entendemos por ser llenos del Espíritu. Estuve buscando una definición práctica y fácil para poder entender qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, yo lo definí de esta manera. Es la condición en la cual la tercera persona de la Trinidad controla plenamente la vida del creyente, conduciéndole conforme a su voluntad y produciendo en él su fruto sin limitaciones. Después volveré a repasarla tranquila esta definición que te di. Solamente 4 palabras claves que se desprenden de esta definición que te di. La primera palabra que encuentro en esta definición que armé es la palabra persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo no hablamos de una fuerza, poder o influencia. Él es una persona. Él está dentro de nosotros para controlar cada área de nuestra vida y al resistirlo lo contristamos o frenamos o apagamos su obrar. No estamos hablando de un poder místico o una fuerza poderosa, estamos hablando de una persona que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es una persona que quiere realmente controlar nuestra vida y llevarnos a parecernos cada día más a Cristo. Otra palabra que encontraba, o 2 palabras que encontraba es, y esta es clave, rendición y control. Al pensar en llenura, muchas veces involucramos la idea de un vaso que tiene que estar vacío para que entonces se llene. Muchas veces en pensar de decir, bueno, somos llenos del Espíritu Santo, es como un vaso y nosotros somos como ese vaso y necesitamos que el Espíritu Santo entonces venga y descienda y desciende. Y yo he cantado canciones de desciende y desciende y desciende. Y lo más triste es que esta es una ilustración equivocada. ¿Por qué? Porque Él ya está en mí. Y ya dijimos, no es una fuerza, es una persona. Entonces ya está Él en mí. Yo no tengo que pedirle que venga. Si le tengo que pedir que le venga es porque todavía no lo tengo en mí. No recibimos el Espíritu Santo fraccionado, en parte. Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso ser lleno no tiene que ver con que venga más a mí, porque ya está en mí.
ser llenos del Espíritu no tiene que ver tanto con un vaso que se va llenando, que se va completando, sino con una rendición de mi vida a Él. Eso tiene que ver con ser lleno. Es entregar el control de mi vida por completo al Espíritu Santo. O sea, si quisiera expresarlo de una manera que es ser lleno del Espíritu Santo, sería más fácil poner mi vida no como un vaso, sino como un guante, que necesita de la mano para poder moverse. Hasta que el guante no sea llenado por la mano, no sirve para nada, es inútil. El trabajo del guante es el trabajo de la mano, por lo que el guante no puede jactarse de nada porque sabe que la mano merece todo el crédito. No somos un vaso que se va llenando, sino que somos como un guante que necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder moverse. Él está ahí, ya está dentro tuyo. Ser lleno del Espíritu Santo es que Él tome el control completo. Por último, dije la palabra fruto. La cuarta palabra habla con claridad de la obra del Espíritu. Es su obra cumplir con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que llevemos mucho y continuo fruto. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes y os he puesto. ¿Y cuál es el propósito? Para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que es fruto constante. Esa es la voluntad del Señor para nosotros. Llevar fruto, como expresa MacArthur, tiene que ver con actitudes piadosas. Gálatas 5, 22, 23 habla del fruto del Espíritu. Tiene que ver también con una conducta justa. Filipenses 1, 11 dice: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tiene que ver con alabanza que sea fruto del Espíritu en nuestra vida. Hebreos 13, 15. Y con la conducción de otros a la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Romanos 1, 13, 16. Frutos habla también de poder presentar. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, decía Pablo a los romanos, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros, dice, algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo él? Yo quiero ir cuanto antes. ¿Por qué? Porque quiero presentar el fruto. ¿Qué está hablando acá el fruto? De aquellas personas que conducimos al Señor. Ese es en parte el fruto del Señor. Bien, para entender un poco más con claridad la idea de ser lleno, podemos ver en su contexto original el uso que se le daba a la misma, el cual los efesios obviamente conocían. La palabra que utiliza acá en el griego para llenos es la palabra pleró, que los griegos obviamente conocían de qué estaba hablando, pero vamos a verla un poquito para entender un poco y nos ayuda a entender con más claridad qué es lo que significa. Por un lado se usaba esta palabra con frecuencia para aludir el viento que llenaba la vela de una embarcación para su avance en el agua. Cuando se usaba pleró, se usaba para este tipo. Ser lleno del Espíritu tiene clara relación a movernos y avanzar en la vida cristiana por la intervención de Dios mismo, con la misma dinámica que llevó al escritor de la Biblia a ser inspirado por el Espíritu Santo. O sea, así como el viento que pega en la vela y la llena hace que el barco se mueva, así también el Espíritu Santo llena tu vida y te hace mover dentro de la voluntad de Dios. Te lleva por su camino cuando realmente estás lleno de su Espíritu Santo. En segundo lugar, ser lleno, esta palabra pleró, aludía a los conceptos de permeabilidad, de estar empapado o impregnado, y se utilizaba por lo general para hablar
de la acción de la sal sobre la carne para darle sazón y preservarla. Pero la idea de lleno era cuando agarraban la sal, untaban la carne y eso le daba sazón, la salaba y la preservaba. Dios quiere que su espíritu sature a tal punto las vidas de sus hijos que todo lo que ellos piensen, digan y hagan reflejen su presencia divina. Que estén saturados de Dios es el deseo y por el cual debemos ser llenos del Espíritu Santo. Por último, se utilizaba esta palabra con la idea de un control total. Cuando se utilizaba ese pleró era cuando algo controlaba totalmente a una persona. Por ejemplo, cuando alguien está lleno de ira o de tristeza, la tristeza lo controla a esa persona. A veces uno dice, bueno, una persona está llena de ira. ¿Y qué pasa cuando una persona está llena de ira? Es como que esa ira lo controla, es más fuerte que él, está tan enojado que ese sentimiento de enojo lo controla. Uno actúa a partir de lo que ocupa su vida, o sea que en un sentido lo controla. Muchas personas en este tiempo están llenos su cabeza, no sé, póngale de fútbol, entonces todo en su vida gira a partir de eso. De la misma manera ocurre con el Espíritu Santo cuando somos llenos. Cuando somos realmente llenos del Espíritu Santo, Él controla nuestra vida completamente. Todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque obviamente estamos llenos de su Espíritu Santo. Conozco un hermano muy cercano a mí que tenía un familiar que le decía, este siempre habla de la Biblia, siempre, todo tiene que ser de la Biblia. Y claro, si el otro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿de qué otra cosa podía hablar? Con él no se puede tener otra charla que no sea de la Biblia, obsesionado con la Biblia, ¿no? Y claro, si está lleno del Espíritu Santo, él quiere hablar respecto a algo que lo domina, que lo controla, que es lo más importante para él. Y lo más loco es que el otro era supuestamente cristiano, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Nuestro Señor Jesús es el modelo máximo de alguien que estaba completamente lleno del Espíritu. Mateo capítulo 4, versículo 1, vemos a nuestro Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Lucas capítulo 4, versículo 1 nos da la idea de Jesús. Complementa esta misma idea, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús estaba siendo, y no porque Jesús no quisiera hacer la voluntad de Dios, él deseaba, él decía que era su mayor alegría era hacer la voluntad de Dios, pero acá vemos una persona que era totalmente controlada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús. Entonces el Espíritu lo llevaba al desierto y él no tenía ningún problema en obedecer. Para terminar, ¿cuáles son los medios para lograrse lleno del Espíritu Santo? La última pregunta. Te dije lo que no es, te dije lo que sí es, y ahora te voy a decir cómo son los medios para lograrlo. Como cualquier otra cosa que tenga que ver con la vida cristiana, el Señor nos ha provisto de todos los recursos para poder lograr cumplir su voluntad con éxito. Y si su voluntad es que seamos llenos del Espíritu Santo, claramente podemos afirmar que nos ha provisto de los recursos para poder lograrlo. Si su voluntad es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, tenemos todos los recursos para poder hacerlo. Una de las maneras, uno de los recursos que nos da es por medio de la confesión de nuestros pecados, la rendición de la voluntad, de la mente, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, nuestras posesiones y nuestros deseos. Requiere morir a nuestros sueños personales para vivir de acuerdo a su voluntad. Esto es importante entenderlo. Si yo realmente quiero ser lleno del Espíritu Santo, tengo que cada día rendir mi vida a Él. Tengo que poder tener un tiempo de rendición de cuenta y realmente confesar y apartarme de mis pecados. Tengo que dejar de pensar en mis sueños y mis logros y objetivos personales para empezar a ver cuál es su voluntad para mi vida. ¿Por qué?
Porque cuando entonces empiezo a alinear mi forma de vivir de acuerdo a la voluntad de lo que Dios quiere, mi orgullo y mi amor por mí mismo se empieza a debilitar. Atacamos nuestro orgullo. Cuando podemos reconocer y decir, pequé en esto, hermano, estoy pecando en esto, quiero salir de esto. Cuando empezás a ser radical con aquellos pecados que sabés que tenés que combatir, cuando podés hablarlo con otras personas y esas personas te pueden ayudar, entonces cuando empezás a hacer morir a tu orgullo. El orgullo que quiere ocultar tu pecado. El orgullo que quiere, no tenés que hablar de eso. Dejá, ya Dios lo va a sacar. El orgullo que quiere decir, no le cuenta a los demás qué van a pensar de vos. Dejá, Dios ya va a tratar algún día con ese pecado. Pero no se trata de esa manera el pecado. Debemos ir matando nuestro orgullo si realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo. El mismo principio que se aplica al espíritu de Juan el Bautista con Jesús es el que debería vivir nosotros con nuestra relación con el Espíritu. Así como Juan el Bautista decía a Jesús, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que nosotros podamos así con el Espíritu Santo. Es necesario que mi orgullo, que mi ego, que mi amor por mí mismo, por mis sueños, por mis proyectos personales muera, para que entonces el Espíritu Santo pueda crecer más en mí. Ahora, otro recurso. Estoy yendo rápido porque la hora pasa, pero quiero dejarle algún otro concepto claro. Comparemos nuestro texto de recién que leímos con Colosenses 3, 16 al 18. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, y cánticos y espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 18, casada está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Todo este texto, si lo pegás con el de Efesios que estuvimos leyendo, son prácticamente iguales. Hablan de cantar al Señor con gratitud, de ser agradecidos a Él, de hablar entre nosotros con sabiduría, de someternos, de que los maridos amen a sus esposas y las mujeres se sujeten a sus esposos. Hablan exactamente de lo mismo. Pero ¿cómo lo enuncia uno? En uno Pablo lo enuncia diciendo, sean llenos del Espíritu Santo para poder tener esto. Y aquí en Colosenses Pablo dice, la palabra de Dios abunda en ustedes para poder cumplir con todo esto. ¿Qué te da como resultado esto? Si querés ser lleno del Espíritu Santo, tenés que estar lleno de su palabra. Si realmente querés estar totalmente saturado de su Espíritu en tu vida, tenés que estar saturado de su palabra. Como expresa MacArthur, sencillamente consiste en tomar las Escrituras y dejar que moren en todo nuestro ser y los sature con su influencia. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de su palabra, y a medida que nos llenamos con la palabra de Dios, ella controla nuestro pensamiento y nuestra acción, por medio de la cual vamos a estar cada vez más bajo el control del Espíritu Santo. Como Spurgeon decía, la sangre del cristiano debería tener una elevada concentración de bilirrubina, de modo que cuando se corte o sea herido, exude el plasma de las Escrituras. Muy linda cita esa. Deberíamos estar llenos de palabra del Señor. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, lo necesitamos. Todo esto combinado con una oración que nos libre de las ansiedades propias de nuestra vida humana, logran que el cristiano pueda experimentar una vida llena de la plenitud del Espíritu. En su mente ahora hay una plena conciencia que la presencia del Señor en su vida, como si Él estuviera al lado suyo constantemente. De tal modo que sus pensamientos son mis pensamientos, sus normas son nuestras normas, su obra la mía, y su voluntad, nuestra voluntad.
nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Entonces, a medida que el Espíritu Santo llena nuestra vida, en conclusión nos vamos pareciendo más a Cristo. Y como nos vamos pareciendo más a Cristo, vamos viviendo una vida cristiana cada vez más victoriosa. Solo de esta manera podremos lograr vivir la vida cristiana venciendo el pecado y creciendo en nuestra santificación. Como expresaba Martin Lloyd-Jones, para escapar de los pantanos del valle es necesario subir a la cima de la montaña. Para poder salir del pecado, salir de la inmundicia es necesario subir, subir y subir. ¿Y cómo logramos subir y subir? Siendo llenos del Espíritu Santo. Vamos a la pregunta de aplicación personal para terminar en esta noche. En el libro de los Hechos encontramos continuamente a una iglesia que progresaba, ya que estaba realmente llena del Espíritu Santo. Podemos leer algún versículo, Hechos 11, 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo como Bernabé trajo un gran avivamiento en aquel lugar. 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fija los ojos en este mago y le habla de parte del Señor. Y fíjense ahora 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La iglesia crecía, la iglesia avanzaba, la iglesia no podía ser detenida por ningún gobierno ni por ningún movimiento fariseico. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, una iglesia fuerte en nuestro tiempo contemporáneo, tal como lo fue en la época paulina, no está supeditado a sistemas o diseños congregacionales, sino a vidas que estando continuamente llenas del Espíritu Santo puedan mostrar al mundo cómo vive el pueblo de Dios. El punto no está en nuestros sistemas, el punto no está en cómo organicemos de una manera u otra la iglesia, el punto está de que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, de nada sirven los sistemas. De nada sirve todo lo que hagamos. El retroceso de la iglesia hoy por hoy es porque la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Hemos crecido en iglesias donde la primacía estaba en las experiencias personales que supuestamente vivíamos, pero que en general no producían cambios significativos en nuestra vida. No íbamos contentos tal vez porque nos íbamos a las reuniones supuestamente hablando un montón de lenguas, pero seguíamos iguales. Y hoy sigue pasando lo mismo. Siguen iguales las personas. Se van contentos porque supuestamente lloraron, porque sintieron un montón de cosas en la iglesia, pero vuelven a su casa y siguen igual de vacíos. Decía el pastor Adrián Rogers, una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino controlar la que se tiene. Cuando la iglesia vive de esa manera, llena realmente el Espíritu Santo, afecta a la sociedad de su tiempo. Fíjate lo que hablaban las personas respecto a la iglesia. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando, estos, está hablando de los cristianos, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A veces decimos, bueno, queremos afectar al mundo. Estos estaban afectando al mundo. Estos que estaban trastornando el mundo entero eran nuestros hermanos que predicaban el Evangelio y que causaban revoluciones por donde andaban.
Pero no revoluciones por grandes campañas, 50.000, 100.000 personas, trayendo cantantes mundanos y haciendo un montón de pantomima para intentar mostrar que realmente está el Señor ahí. No, era un avivamiento real. Las personas realmente eran transformadas. El Evangelio realmente era predicado. No era el show y las luces y la cortina de humo. Eran personas que predicaban el Evangelio y que no solamente lo predicaban, lo vivían en su vida. Mostraban los frutos del Espíritu Santo en su vida. Por eso se sentían las personas que trastornaban al mundo. La pregunta entonces es de aplicación personal. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia ante esta realidad? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás yo? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está la iglesia en Argentina? ¿Cómo está la iglesia evangélica? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Vivimos una vida llena del Espíritu Santo? Al examinar este mandamiento de hoy podemos reflexionar con claridad que poder vivir la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios depende de poder tratar con este mandato divino. Yo arranqué hablándote de esto. Muchos dicen, no puedo vivir la vida cristiana, no puedo obedecer los mandamientos, no puedo, me están explicando lo que es vivir ahora como un hombre de Dios, como una mujer de Dios y no puedo. ¿Entendés que la clave está acá? Vemos muchas veces nuestros pecados, vemos cómo ellos nos afectan, nos llenan de culpa y de dolor y a veces nos lleva a decir con decepción, yo nunca voy a poder cambiar. Es claro que nunca vamos a poder cambiar si nuestra vida no está en pleno control del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿puedo notar cómo esta verdad afecta a mi vida? ¿Te das cuenta que el problema no se trata de no poder cumplir, sino de si realmente está lleno del Espíritu Santo? Y para aquellos que no visitan, que tal vez están con dudas realmente de entender qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo, hoy has escuchado un poco del Evangelio. Has escuchado un poco de la obra del Evangelio. Bueno, hoy puedes conocer realmente al Señor y empezar a experimentar esta nueva vida con Él. Si cuando termina la reunión querés hablar, acércate a uno de los hermanos y te vamos a estar contando un poco más del Evangelio para que realmente puedas crecer en santidad de Él y ver en tu vida cómo vas cambiando y viviendo una nueva vida de santidad. Vamos a orar.